movilización en redes sociales digitales en la campaña electoral de las elecciones generales 2014, que, como señalamos en el estudio, hace que las elecciones del 2014 se consideren como las primeras elecciones democráticas en web. Y creo que estas dinámicas son bastante interesantes de ver en esta cronología, más allá de explicarles que ese es el contexto grande que tiene la publicación, cómo en esos 5 años rápidamente cambia la necesidad de hacer esto. Y por supuesto estamos saliendo de un proceso electoral como es el referendo constitucional 2016, que de forma definitiva nos da la señal de que hay que meterle mucho ojo a lo que pasa en las redes sociales y la política. Creo que esa es un poco la razón también por la que estamos acá. Entonces ese es un poco el preámbulo. Voy a pasar a mostrarles datos que están ordenados a partir de preguntas y demás, y a ver cómo nos va en esta primera parte, que son, reitero, los resultados y hallazgos de del capítulo de redes sociales digitales en el libro Comicios Mediáticos 2. Esa es la introducción. A este capítulo yo le había puesto el subtítulo Reconfigurándolo todo a modo de pregunta. Después los datos nos darían algunas respuestas al respecto. Esta es parte del marco teórico con el que quisimos mirar el asunto de las redes sociales en las elecciones generales del 2014. Y por supuesto nace esta pregunta que yo creo que a esta altura está bastante generalizada en quienes nos interesa el tema de las redes y la política, pero que creo que hasta ahora no encuentra una respuesta aún contundente, por lo menos en el debate nacional, que es el tema de los espacios públicos. Se sabe que las campañas políticas de los procesos electorales tienen lugar en el espacio público y que por supuesto tienen como un actor protagónico a la opinión pública, que es a quien ocasionalmente hay que convencer, que son los públicos hacia los cuales hay que desarrollar campañas, etcétera, etcétera. Por eso es bien fácil pensar que el espacio público directamente puede cambiar hacia un espacio digital o virtual, como lo pongo acá. Creo que es importante señalar que yo personalmente uso el término digital porque hay también un debate respecto a la virtualidad del espacio público como tal, que tiene que ver un poco con cuán realmente virtual es una vez que estos espacios o estas comunidades web llegan a materializarse en relaciones, en carne política, pues. Entonces por eso yo lo reservo, a reserva del debate también prefiero llamarlos digitales. Pero bueno, volviendo al marco teórico, nosotros ya nos planteábamos la duda respecto a los espacios públicos. Pensando en un paraguas teórico del espacio público como tal, tradicional, si se quiere, entre comillas, como lo conocemos, nos hacemos la pregunta de realmente cuánto cambia este espacio público mediatizado. Y con mediatizado nos estamos refiriendo a los medios de comunicación tradicionales, hay todo un bagaje teórico al respecto, y si realmente hay un cambio instantáneo y cómo se da a un espacio público virtual o digital. Al respecto, por ejemplo, decimos, este enfoque no es tan simple como la suma de los mismos, es decir, no sumar solamente un espacio público mediatizado tradicionalmente con un espacio público digital. Sobre todo si estamos tomando en cuenta que en cada uno de estos escenarios existen actores, lógicas, lenguajes, contenidos y dinámicas comunicacionales distintas. Más bien la riqueza o quizás el vínculo que emerge de la convergencia de ambos tipos de espacio público, pensando hipotéticamente que son distintos o que están por lo menos separados en un primer momento conceptual, es que precisamente varios de esos actores, lógicas, lenguajes, mensajes y dinámicas pueden o conservarse o llegar a transformarse, siendo esencialmente similares. En tanto se consolida esta convergencia que es este encuentro entre estos dos espacios públicos. Una forma de entender este fenómeno semiológico que tiene que ver sobre todo con los lenguajes, los mensajes y el discurso político que es nodal en las campañas electorales, lo hemos podido explicar a través de un fenómeno que se llama transposición. La transposición básicamente es entender que existen lenguajes distintos. Ya presuponíamos que en un espacio mediatizado tradicional los lenguajes, las narrativas, los discursos, los contenidos, toda esta parte semiológica era de un tipo,
que más o menos conocíamos por los estudios de comunicación política y comunicación y política, y que teníamos una gran incógnita en un espacio público digital virtual donde había nuevos lenguajes, había nuevos códigos, había nueva semiología, había nuevas narrativas, había nuevos contenidos, e incluso tendría que cambiar de forma el discurso, si fuera el mismo discurso político por el que se optaba en los otros soportes de campaña. Pero esto, por supuesto, en una duda. Entonces la transposición nos permitía entender esto con alguna soltura, porque la transposición básicamente es entender que estos lenguajes se van sobreponiendo, que lo que hace finalmente es generar una estructura discursiva, no solamente un discurso en una lectura plana, sino una complejidad de un discurso formado por varios niveles. Hay un fenómeno que se llama transmediatización, lo vamos a ver también ahora, que permite entenderlo un poco mejor, pero un poco eso era lo que nos planteábamos conceptualmente para tratar de entrar a este mundo. Muchas dudas, mucha incertidumbre respecto al el enfoque teórico, pero la certeza de que habían cambios, de que lo que íbamos a encontrar era cambios. No sabíamos si cambios de qué tipo, en qué componente del discurso, etc. Entonces ese es un poco el marco teórico con el que entramos a la investigación del 2014. ¿Qué suponíamos como nuevo al ingresar a esta investigación? Por un lado, la emisión de contenidos a través de estas vías. Por otro lado, la emergencia de cuentas de candidatos. Veíamos que ya el relevamiento de información lo hicimos al terminar la campaña, el periodo de campaña electoral, que fue en septiembre del 2014. Por otro lado, el uso de recursos como infografías o memes, mucho recurso gráfico. Se podía advertir también que había una demanda de interacción por parte de la ciudadanía y se podía advertir a priori que había una inscripción o una adversión partidaria de usuarios y usuarias. Esto, sin meternos mucho al dato, fueron algunos pilares que nos hacían generar algunas preguntas al momento de meternos al dato de las redes sociales que estudiamos, que fueron Twitter, Facebook, YouTube y como un apartado un poco lo que pasaba con los memes. Luego, en esta reflexión respecto a los espacios públicos y el espacio público, los espacios públicos y cuánto mutaban, y estas certezas de que estaban pasando cosas en las redes sociales, empezamos a generarnos, en realidad, la noción de escenarios transmediáticos la cogemos con muy poca fuerza en la mirada conceptual al iniciar la investigación. Pero al terminar de mirar los datos y al terminar de utilizar la herramienta que les voy a presentar a continuación, nos damos cuenta de que realmente lo que había pasado en el año 2014 era que se habían generado escenarios transmediáticos para la realización de campaña electoral. De la fecha y un poco la fuente y esta orden de aparición de mensajes. La forma en la que hemos organizado esta herramienta, bueno, fue cómo nos metemos a todo lo que ha pasado en la campaña electoral 2014. Lo primero que hay que hacer es un relevamiento y una cronología de lo que ha pasado en términos de sucesos electorales. Entendemos sucesos electorales como todos aquellos hitos que generan algún tipo de movimiento en la agenda electoral, casi siempre mediatizados anteriormente, entonces es fácil hacer ese relevamiento de información. Básicamente, respecto a estos hitos hay un consenso. La mayoría de la gente recuerda una campaña por 1, 2, 3, 10 hitos que ocurren en la campaña y que marcan los picos altos de opinión pública, si se quiere, en la campaña. Esto está ordenado de forma cronológica. Lo que hicimos en la campaña del 2014 fue encontrar que habían 14 sucesos de campaña, 14 hitos, que fueron apareciendo durante el periodo de 3 meses de campaña electoral y que ellos cambiaron por la dinámica mediática, es decir, también en la opinión pública, o incluso la agenda electoral, porque algunas terminaron en, por ejemplo, renuncias de candidatos. Y lo que nos interesaba ver era la relación que tenían con las redes sociales, porque entendíamos que ya había una relación, lo que pasa es que no sabíamos de qué tipo era esa relación. En algunos casos hemos podido determinar que varios de estos sucesos no hubieran tenido el mismo desenlace de no ser por las redes sociales, pero también hemos podido encontrar algunos hitos en los cuales realmente lo único que pasaba era más o menos este papel al que las redes sociales estuvieran llamados, entre comillas, que es el de la opinión pública. Ustedes recordarán el hito del carajo no me puedo morir, que
fue una... Bueno, acá lo detalla bien el libro, lo pueden descargar en la página de IDEA Internacional, se llama Comicios Mediáticos 2, está también en uno ahí de forma gratuita. Está toda una narrativa ahí, ¿no? Y por eso ponemos esta orden de aparición de mensajes. Eso nos va a dar cuenta después de lo que vamos a ver como escenarios transmediáticos, porque lo que nos interesa ver es, ya sabemos que hay un conglomerado mediático de medios, nuevamente entre comillas tradicionales, y hay unas plataformas que son redes sociales, nuevos actores, nuevos escenarios. Queremos ver cómo se relacionan. Entonces hacemos una orden de aparición que básicamente tiene como fuentes secundarias los medios de comunicación y las mismas dinámicas de las cuentas de campaña, para ver en qué momento se trata esta noticia. Por ejemplo, en el caso del carajo no me puedo morir, lo primero que pasó con ese suceso fue que apareció en televisión. El mismo Partido Unidad Nacional pauteó el spot por fuera del tiempo de propaganda, porque lo consideraban que no era propaganda como tal, e hizo un spot que hablaba de Samuel. No sé si se acuerdan que él iba corriendo con su cabello y demás. Sí, como maratón. Perdón, si alguien tiene alguna duda o algo, solamente levanta la mano para que podamos hacer el intercambio. Primero apareció la televisión. Inmediatamente eso fue reflejado en Twitter, porque claro, la frase ya le empezaron a agarrar los tuiteros y hacer como un hashtag. Ya creo que ya han visto esa terminología, porque estábamos discutiendo anoche. Luego pasa a Facebook, donde ya empiezan a hacerle otro video alternativo. Luego pasa a YouTube, ese video que es donde más cantidad de reproducciones tiene. Luego es tanto el impacto que tienen estas tres redes después de haber pasado por la televisión como spot, que empieza a salir en algunos medios digitales y posteriormente termina siendo hasta noticia de periódico. No voy a entrar a cada uno, pero más o menos lo que hemos hecho ha sido eso, dar cuenta del orden de aparición, porque esto nos permite dar cuenta de que ha habido un diálogo. Aparece primero en un medio, va pasando a otro, en otro agarra fuerza, en las redes, vuelve a otro medio, y de ese medio finalmente sale impreso en lo que entendemos, por lo menos en este conglomerado mediático, como los soportes de generación de mayor agenda de información, que son las portadas de los periódicos. Entonces, antes de, si se quiere, lo cual por supuesto es discutible, pero en la comunicación política más o menos hay una tendencia a entenderlo así, la agenda política pública tiene como soporte privilegiado las portadas de los periódicos. Entonces es un poco curioso que empiece un fenómeno de este tipo en la televisión, se vuelva meme, le haga un video, no sé qué, y finalmente termine agendándose. Obviamente todos estos hitos han tenido que haber pasado por los dos espacios, por eso es que los recogemos. Recordarán también que ha habido una campaña que se llamaba Paridades Ahora, que hizo mucho esfuerzo, que estuvo organizada por organizaciones de mujeres, que también empezó en Facebook, etcétera, etcétera, y con dificultad entró a la tele y finalmente se queda y sale en la radio, por ejemplo. Probablemente por términos de costo, ¿no? Porque intentaron hacer un esfuerzo sin mucho impacto al final del cuadro. No lo vamos a ver por tiempo, pero tiene la incidencia en la agenda electoral, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Samuel, decimos, el equipo del candidato, el equipo de redes sociales, se dio cuenta de todo este proceso y empezó a salir a las calles con la leyenda que se hizo viral. Cambiaron el mensaje, agarraron el hashtag e hicieron campaña con eso. En el caso de la campaña Paridades Ahora, que fue una campaña exclusivamente diseñada para redes, la incidencia en la agenda electoral fue ninguna. Finalmente hubo una representación y las listas tuvieron paridad y alternancia, pero eso fue gracias a las gestiones del entonces Tribunal Supremo y lo que está establecido en la ley. Bueno, solamente voy a leer los hitos ahora sí para no alargarme mucho, pero también están las que recordarán la revelación de las declaraciones de Ciro Zavala mediante Twitter. Estas declaraciones terminaron generando un grupo que se llama Machistas Fuera de las Listas, que después se volvió a activar con otro caso de violencia que terminó en la renuncia de un candidato. Lo interesante de esto es que fue una tuitera de acá de Cochabamba quien identificó, porque las declaraciones de Ciro Zavala salieron en un canal local. Probablemente, de otra manera, sin Twitter, no sabemos cómo hubiera alcanzado eso la proyección nacional que alcanzó para esta movilización. Pero ese es un ejemplo muy claro, por ejemplo, de que primero sale la televisión local, lo agarra una persona,
lo tuitea, es una tuitera con mucho impacto en Bolivia, y entonces se hace todo el quilombo que conocemos después con las declaraciones de Ciro Zavala. Otro de los hitos fue la circulación por YouTube y WhatsApp de la parodia sobre Salvador Medina, que era el video de El carajo no me puedo morir, que suponemos el equipo de campaña del MAS lo hace una parodia que está muy bien hecha, es muy interesante, y le empiezan a pasar por grupos, y está quizás el punto más alto en el que se utiliza WhatsApp en las elecciones del 2014, en las que también esa herramienta, que no estoy segura yo todavía si es una red social, entraba como soporte de la campaña, ¿no? También está como hito la creación del grupo Machistas Fuera de las Listas, que tiene su correlato en el hecho de Ciro Zavala, y que sí tuvo mucho impacto en redes, sobre todo en Facebook, mucho movimiento, se unieron grupos de mujeres, hubo mucho movimiento ahí, alcanzaron muy rápido seguidores, etc. Luego está el hito, no sé si se acuerdan, de que se revela un audio del presidente, que entonces candidato Evo Morales, sobre el G77, en la que señala que la mejor campaña es el G77 en Santa Cruz, una cosa así. Pero esto también se viraliza mucho, a pesar de que estos audios los presenta Mario Orellana, que era candidato del MCM y que después estuvo detenido unos días. Esto también se viraliza mucho en las redes sociales. Luego está quizás el hito que más impacto tuvo en las redes y que terminó en la renuncia de un candidato, que fue la revelación del audio de Samuel Doria Medina, y que también tuvo muchísimo impacto en Twitter y en YouTube. De hecho, si ustedes se acuerdan, la forma en la que se hace pública ese audio es en realidad un video de YouTube, porque es un video editado, no es un audio que está en SoundCloud, es un video. Entonces solo pasan el audio, pero lo pasan como haciendo una edición con juegos de los personajes. Y por supuesto está destinado a las redes y después termina siendo agenda país. Y como les digo, con una incidencia a nivel de la renuncia de un candidato a entonces primer diputado por La Paz. Después pasa por las redes la revelación de un segundo audio de Doria Medina, que era la continuación de este primero, pero que tiene un poco menos de impacto. El primero ya había tenido un impacto posible, parece. Luego se presentan dos fenómenos en Twitter. El primero es la participación del presidente en un programa que era Esta casa no es hotel, y que le pusieron un hashtag que era Evo en vivo. Fue el primer ingreso en el que la red social Twitter se sorprende porque de repente hay un ingreso en bloque de una red muy grande que por lo menos quienes estamos pululando por la red hace un tiempo no conocíamos, y vemos ingresar en un mismo momento, es decir, en unas horas. El programa dura 1 hora y media, 1 hora, y toda esa hora empezaron a salir muchos mensajes. Eso obviamente estaba planificado. Fue un primer hito que yo creo que dejó a todos descolocados. Al día siguiente mucha gente en blogs y demás empezó a escribir al respecto. Y después esta acción en bloque de Twitter, que venía de parte de la gente de la campaña del MAS, terminó haciendo la campaña La Ola Azul, que lo hicieron el mismo día, 19 de septiembre, que es el día que el calendario electoral permitía el inicio de campaña a medios tradicionales, de propaganda. Todo lo anterior era el periodo de campaña. Se supone que una de las características es que no se puede hacer propaganda en medios, en televisión, en radio, etc. Los mensajes tienen que ser distintos y los soportes son distintos. La campaña solo podía ser en las calles. Pero el día que se autoriza que se inicia la campaña en medios de comunicación, se genera este hashtag La Ola Azul, que nuevamente sorprende por lo menos a la comunidad tuitera, que más o menos nos conocemos y vemos que esto está pasando. Y de eso también se hacen mediciones y demás, todo esto está registrado en el estudio. Otro de los hitos también en este sentido fue la participación del vicepresidente en una entrevista que fue transmitida exclusivamente por web. Yo creo que eso no había pasado anteriormente, por lo menos que alguien de la relevancia del vicepresidente, en ese entonces también candidato, pero también autoridad, hizo una entrevista que tuvo transmisión exclusiva por web. Hubieron muchos problemas en la transmisión, obviamente por temas de conectividad, se caía, etcétera, etcétera, pero ahí se formó el hashtag Hola Azul en vivo, que ya era como este grupo que nuevamente replicaba y demás. Yo creo que el impacto más que el hashtag estaba en tener a un candidato en entrevista exclusiva por web.